El collar de la reina. Por Alexandre Dumas. El collar de la reina. Capítulo 1. Dos mujeres desconocidas. El terrible invierno del año 1784, un monstruo que devoró una sexta parte de Francia, aunque hubiese llamado a las puertas del palacio del duque de Richelieu, nosotros, encerrados en este comedor tan cálido y perfumado, no lo habríamos visto. Un poco de hielo en los cristales era el lujo de la naturaleza unido al lujo de los hombres. El invierno posee sus diamantes, su polvera y sus bordados de plata para el rico, sumergido en sus pieles, o encerrado en su carroza, o envuelto en las sedas y los terciopelos de un cálido apartamento. Toda la escarcha es una pompa y toda intemperie un cambio de decorado, que el rico contempla, a través de los vidrios de sus ventanas, como una obra de ese grande y eterno arquitecto que se llama Dios. En efecto, el que tiene calor puede admirar los árboles ennegrecidos y encontrar encanto en las sombrías perspectivas de las llanuras envueltas en el blanco sudario del invierno. El que aspira el grato olor de la comida que le espera, puede percibir también, de tiempo en tiempo, a través de una ventana entreabierta, el áspero perfume del cierzo y el glacial vapor de las nieves que estimulan sus ideas. El que, después de una jornada sin sufrimientos, cuando millones de sus conciudadanos sufren, se extiende bajo un edredón, entre sábanas finas y en un lecho bien caliente, como el egoísta del que habla Lucrecio y que glorifica Voltaire, puede encontrar que todo está bien y que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero el que tiene frío no ve ninguno de estos esplendores de la naturaleza, tan enriquecida con su manto blanco como con su manto verde. El que tiene hambre busca la tierra y huye del cielo sin sol y, en consecuencia, sin sonrisa para el desgraciado. Ahora bien, en esta época a la cual hemos llegado, es decir, hacia la mitad del mes de abril, 300.000 desgraciados gemirán y morirán de frío y hambre en este París, donde, con el pretexto de que ninguna ciudad encierra más ricos, nada está previsto para impedir que los pobres perezcan de frío y de miseria. Después de estos 4 meses, un cielo de bronce hacía huir a los desgraciados de las aldeas hacia las ciudades, del mismo modo que el invierno empuja a los lobos hacia las aldeas. Nada de pan, nada de combustible, nada de pan para los que soportaban el frío. Nada de combustible para cocer el pan. Las provisiones que se habían podido conseguir, París las había devorado en un mes. El preboste de los mercaderes, poco previsor e incapaz, no sabía cómo hacer entrar en París, confiado a sus cuidados, 200.000 cargas de leña disponibles en un radio de 10 leguas alrededor de la capital. Daba por excusa el hecho de que cuando helaba, el hielo impedía que los caballos pudieran andar, y cuando deshelaba, el número de carretas y de caballos resultaba insuficiente. Luis XVI, siempre bondadoso, siempre humano, siempre impresionado por las necesidades materiales del pueblo, cuyas necesidades sociales se le escapaban con mayor facilidad, empezó por aportar una suma de 200.000 libras para conseguir carros y caballos, y después impuso una requisa que se quedó con los caballos y con los carros. Sin embargo, el consumo continuaba importando los envíos, que resultaban insuficientes, y había que poner coto a los compradores. Nadie tuvo derecho a sacar del almacén general más que una carga de leña, y más tarde no más de media carga. Se vio entonces la cola de gente alargarse a la puerta de los almacenes, como más tarde se la vería crecer a las puertas de las panaderías. El rey entregó toda la plata de su tesoro particular en limosnas, retiró 3 millones de las sumas de impuestos y los aplicó al cuidado de los desgraciados, declarando que toda urgencia debía ceder y callarse ante la del frío y el hambre. Por su parte, la reina, dio 500 luises de sus propios recursos, convirtió en salas de asilo los conventos,
los hospitales y las instituciones públicas, y cada puerta cochera se abrió a la orden de sus dueños, a ejemplo de los palacios reales, para acoger en los patios a los pobres que acudían a hacinarse alrededor de un gran fuego. Se esperaba ganar así los suaves deshielos, pero el cielo era inflexible. Cada noche un velo de cobre rosado se extendía por el firmamento, las estrellas brillaban secas y frías como un farol muerto y la helada nocturna condensaba de nuevo, en un lago de diamantes, la nieve pálida que el sol del mediodía había derretido por un instante. Durante el día, millares de obreros, la azada y la pala en la mano, apilaban la nieve y el hielo al lado de las casas, de modo que una doble muralla espesa y húmeda obstruía la mitad de las calles, ya demasiado estrechas la mayor parte de ellas. Carrozas pesadas con ruedas resbaladizas y caballos vacilantes que caían a cada minuto, aplastaban contra estos muros helados al peatón, expuesto al triple peligro de las caídas, los choques y los atropellos. Los montones de nieve y de hielo llegaron enseguida a ser tan grandes que las tiendas quedaron ocultas y los pasajes, cerrados. Hubo que renunciar a quitar el hielo, pues las fuerzas y los medios de acarreo eran insuficientes. París, impotente, se declaraba vencido y dejaba hacer al invierno. Diciembre, enero, febrero y marzo transcurrieron de esta forma. Algunas veces el deshielo de 2 o 3 días transformaba en un océano todo París, desprovisto de cloacas y de pendientes. Algunas calles, en estos momentos, no se podían atravesar más que a nado. Varios caballos no salieron de allí, y se ahogaron. Las carrozas ya no se arriesgaban por aquellos lugares, ni siquiera al paso, y fueron sustituidas por lanchas. París, fiel a su carácter, satirizaba, cantando a la muerte por el deshielo como antes había cantado a la muerte por el hambre. Se iba en procesión a Les Halles para ver a los pícaros despachar su mercancía y empujar las balsas cargadas de productos, con sus grandes botas de cuero y el mandil recogido hasta la cintura, siempre riendo, gesticulando y salpicándose los unos a los otros en la ciénaga donde vivían. Pero como el deshielo no duraba, como el hielo era más sólido y como los lagos de la víspera se convertían en un cristal resbaladizo, a la mañana siguiente los trineos reemplazaban a las carrozas, empujados por patinadores o arrastrados por caballos herrados de manera conveniente, y corrían por las calles convertidas en espejos. El Sena, helado hasta una profundidad de varios pies, se había convertido en el lugar de reunión de los ociosos, que se entregaban al patinaje, o sea a la caída, a los resbalones, a los juegos de todo género, y recalentados por esta gimnasia, corrían al fuego más cercano cuando la fatiga los obligaba al reposo, para impedir que el sudor se les helase sobre la piel. Se preveía el momento en que las comunicaciones por agua serían interrumpidas, en que las comunicaciones por tierra llegarían a ser imposibles. Se preveía el momento en que los víveres no llegarían, y París, este cuerpo gigantesco, sucumbiría falto de alimentos, como esos monstruosos cetáceos que, habiendo acabado con todas las presas de su comarca, terminan acorralados por los hielos polares y mueren de inanición, sin poder escapar por las grietas, como los pececillos que han sido sus víctimas. Para ganar zonas más templadas y aguas más propicias, el rey, al llegar esta situación a tal extremo, reunió a su consejo, y decidió que se exiliaran de París, es decir, rogó que volviesen a sus provincias los obispos, los abates y los monjes poco cuidadosos de su residencia, y lo mismo pidió a los gobernadores y a los intendentes de provincia que habían hecho de París el lugar de su gobierno, y, en fin, a los magistrados que preferían la ópera y el mundo a sus sillones flordelisados. En efecto, estas gentes hacían un enorme gasto de madera en sus suntuosos palacios y consumían demasiados víveres en sus inmensas cocinas. Quedaban todavía los señores feudales, a quienes se invitaría a encerrarse en sus castillos. Pero Lenoir, lugarteniente de policía,
advirtió al rey que no todos ellos eran culpables, que no se les podía obligar a abandonar París de la noche a la mañana, pues en su retirada pondrían una lentitud que sería el resultado de su mala voluntad, por una parte, y de la misma dificultad de los caminos, por otra, con lo cual el deshielo llegaría antes de que se sacase provecho de esa medida, que implicaría más inconvenientes que ventajas. Sin embargo, la piedad del rey, que había vaciado sus cofres, y la misericordia de la reina, que había agotado sus ahorros, suscitaron el reconocimiento ingenioso del pueblo, que consagró con monumentos, efímeros como el mal y como la bondad, la memoria de las caridades que Luis XVI y la reina habían vertido sobre los indigentes, del mismo modo que en otros tiempos los soldados erigían trofeos al general vencedor con las armas del enemigo, del cual el general les había librado. Los parisienses que sobre el campo de batalla luchaban contra el invierno, elevaron al rey y a la reina obeliscos de nieve y de hielo. Cada cual aportó su esfuerzo, la mano de obra daba sus brazos, el obrero su industria, el artista su talento, y los obeliscos se elevaron elegantes y sólidos en cada rincón de las principales calles, y el pobre hombre de letras, a quien la bondad del soberano había ido a buscar en su guardilla, aportó la ofrenda de una inscripción, redactada más con el corazón que con la inteligencia. A fines de marzo, el deshielo había llegado, pero desigual, incompleto, con nuevas heladas que prolongaban la miseria, el dolor y el hambre de la población parisiense, al mismo tiempo que conservaban en pie y sólidos los monumentos de nieve. Jamás la miseria había sido tan grande como en este último periodo, ya que las intermitencias de un sol tibio hacían parecer más duras las noches de hielo y escarcha. Las grandes capas de hielo se habían fundido y corrían al Sena, que se desbordaba en todos los lugares. Pero los primeros días del mes de abril, uno de esos recrudecimientos de frío de que ya hemos hablado, se manifestó en los obeliscos, a lo largo de los cuales corría ya ese sudor que presagiaba su muerte. Los obeliscos, derretidos a medias, se solidificaron de nuevo, informes y disminuidos, una bella capa de nieve cubrió los bulevares y los muelles, y se volvió a ver los trineos con sus trotones. Pero en las calles, las carrozas y los cabriolés rápidos llegaron a ser el terror de los peatones, que no los oían venir, y que a menudo, impedidos por las murallas de hielo, no podían evitarlos, en fin, que con frecuencia calan bajo las ruedas cuando trataban de huir de ellas. En pocos días París se llenó de heridos y de moribundos, aquí una pierna destrozada por una caída sobre el hielo, allá un pecho hundido por las varas de un cabriolé que, arrastrado en la rapidez de su carrera, no había podido pararse sobre el hielo. Entonces la policía comenzó a preocuparse de preservar de las ruedas a aquellos que habían escapado al frío, al hambre y a las inundaciones. Se hizo, pues, pagar multas a los ricos que aplastaban a los pobres. Era el tiempo en que reinaba la aristocracia, y había aristocracia hasta en la manera de conducir los caballos. Un príncipe de sangre real se dejaba arrastrar a rienda suelta y sin gritar cuidado. Un duque y un par, un gentilhombre y una cantante de ópera, al galope, un presidente y un financiero al trote. El pisaverde se portaba en su cabriolé como si estuviera cazando, y el lacayo, en pie detrás, gritaba paso, cuando ya el dueño había atropellado o derribado a un desgraciado transeúnte. Y después, como decía Mercier, se salvaba quien podía, pero en resumen, con tal de que los parisienses viesen hermosos trineos con cuello de cisne correr por el bulevar, con tal de que admirasen dentro de sus pieles de Marta o Armiño a las bellas damas de la corte, llevadas como meteoros sobre los surcos brillantes del hielo, mientras las campanillas doradas, las bridas de púrpura y los penachos de los caballos divirtiesen a los niños que se encontraban al paso de todas estas bellas cosas, el burgués de París olvidaba la incuria de los policías y las brutalidades de los cocheros, en tanto que el pobre, al menos por unos instantes, olvidaba su miseria,
Tal era ya su costumbre de ser protegido en aquellos tiempos por las gentes ricas o por los que presumían de serlo. En estas circunstancias que acabamos de describir, 8 días después de la cena dada en Versalles por el duque de Richelieu, ocurrió que, mientras lucía un hermoso pero frío sol, vieron entrar en París 4 elegantes trineos que se deslizaban sobre la dura nieve que cubría el patio de la Reina y el extremo de los bulevares desde los Campos Elíseos. Fuera de París, el hielo puede conservar durante largo tiempo su blancura virginal, pues las huellas de los transeúntes son escasas. Por el contrario, en París, 100.000 pasos por hora trituran rápidamente, ennegreciéndolo, el espléndido manto del invierno. Los trineos que se habían deslizado sobre el hielo del camino hasta llegar a París, se detuvieron primero en el boulevard, o sea allá donde el barro sucedía a la nieve, pues el sol de la mañana había entibiado la atmósfera y el momentáneo deshielo empezaba. Y decimos momentáneo porque la pureza del aire prometía para la noche ese cierzo glacial que en abril quema las primeras hojas y las primeras flores. En el trineo que iba en cabeza viajaban 2 hombres vestidos con una hopalanda de tela oscura con cuello doble. La única diferencia apreciable entre los 2 trajes era que uno tenía botones y galones de oro, y el otro, galones y botones de seda. Estos 2 hombres, arrastrados por un caballo negro, cuyos belfos exhalaban un humo espeso, precedían a un segundo trineo, hacia el cual miraban de vez en cuando, como si lo vigilasen. En este segundo trineo iban 2 mujeres envueltas de tal modo en pieles, que nadie habría podido ver sus rostros. Incluso habría sido difícil asegurar a qué sexo pertenecían, de no ser por la altura de sus peinados, tocados con un pequeño sombrero sobre el cual se agitaban sus plumas. De aquel original edificio, adornado con lazos y joyas pequeñas, se escapaba una nube de polvo blanco como en el invierno se escapa una nube de escarcha de las ramas que el viento sacude. Las 2 damas, sentadas la una al lado de la otra y tan próximas que su asiento se confundía, hablaban sin prestar atención a los numerosos espectadores que las contemplaban desde el boulevard. Nos olvidábamos ya de decir que, después de un momento de duda, continuaron su camino. Una de ellas, la más alta y de porte majestuoso, se llevaba a los labios un pañuelo de fina batista bordada y mantenía su cabeza erguida y firme. A pesar del viento que azotaba el trineo en su rápida carrera, acababan de dar las 5 en la iglesia de Sainte-Croix-d'Antin, y la noche empezaba a caer sobre París y, con la noche, el frío. En este momento los viajeros acababan de llegar a la puerta de Saint-Denis. La dama del trineo, la que se llevaba el pañuelo a la boca, hizo una señal a los hombres que la precedían, y estos se alejaron del trineo de las 2 damas, obligando al caballo negro a apresurar el paso. Después, la misma dama se volvió hacia los que la seguían. Esta retaguardia estaba compuesta por otros 2 trineos conducidos cada uno por un cochero sin librea, y los 2 cocheros, obedeciendo su indicación, desaparecieron por la calle de Saint-Denis, en la que enseguida se perdieron de vista. Como ya hemos dicho, el trineo de los hombres se adelantó al de las 2 mujeres y desapareció entre las primeras brumas de la noche, muy espesas al acercarse al imponente edificio de la Bastilla. El segundo trineo, una vez llegó al boulevard de Ménilmontant, se detuvo. Allí apenas había transeúntes, la noche les había alejado. En esta apartada zona, pocos burgueses se aventuraban sin luz y sin escolta desde que el invierno había afilado los dientes de 3 o 4 mil mendigos sospechosos, convertidos de la noche a la mañana en ladrones. La dama que daba las órdenes tocó con la punta de un dedo el hombro del cochero que conducía el trineo, el cual se detuvo. Beber, ¿cuánto tiempo necesitáis para conducir el cabriolé a donde vos sabéis? ¿La señora toma el cabriolé?, preguntó el cochero con un acento alemán inconfundible. Sí, volveré por las calles para ver los fuegos, pero como hay más barro que en los bulevares, sería difícil ir en trineo. Además,
he cogido un poco de frío. Vos también, ¿no es cierto, pequeña?, dijo la dama, dirigiéndose a su acompañante. Sí, madame. ¿Habéis oído? ¿Beber? ¿A dónde ya sabéis y con el cabriolé? Bien, madame. ¿Cuánto tiempo necesitáis? Una media hora. Bien, mira la hora, pequeña. La más joven de las dos damas buscó entre sus pieles y miró la hora en su reloj con bastante dificultad, porque, como ya hemos dicho, la noche era a cada instante más cerrada. Las 6 menos cuarto, por lo tanto a las 7:15. Beber. A continuación, la dama saltó con agilidad fuera del trineo, dio la mano a su amiga y ambas se alejaron cogidas del brazo, al mismo tiempo que el cochero, con gestos de respetuosa desesperación, murmuró lo bastante alto para que le oyese su dueña: ¡qué imprudencia, Dios mío! ¡Qué imprudencia! Las dos jóvenes se envolvieron bien en sus pieles, cuyos cuellos les cubrían hasta las orejas, y cruzaron el bulevar divirtiéndose en hacer crujir la nieve bajo sus pequeños pies, calzados con chapines forrados de piel. Vos que tenéis buenos ojos, Andrea, dijo la dama, que parecía de más edad, pero que no tendría más de 30 a 32 años. Intentad leer en ese ángulo el nombre de la calle. Es la calle del Pont-aux-Choux, madame, dijo la joven, riendo. ¿Y cuál es la calle del Pont-aux-Choux? Dios mío, nos hemos perdido. La calle del Pont-aux-Choux, me dijeron, la segunda calle a la derecha. ¿No sentís, Andrea, qué buen olor a pan caliente? Naturalmente. Estamos a la puerta de una panadería. Pues preguntemos al panadero dónde está la calle de Saint-Claude, dijo la dama de más edad, dirigiéndose a la puerta de la panadería. No, no entréis, madame, dijo enseguida la otra dama, dejadme a mí. La calle de Saint-Claude. Mis preciosas damas, dijo una voz alegre. ¿Deseáis saber dónde está la calle de Saint-Claude? Las dos mujeres se volvieron a la vez y con un solo movimiento en dirección hacia la voz, y vieron, de pie y apoyado en la puerta de la panadería, al primer oficial panadero, con la gorra encasquetada y las piernas y el pecho descubiertos, a pesar del frío glacial que hacía. ¡Oh! Un hombre desnudo, exclamó la más joven de las dos mujeres. ¿Acaso estamos en Oceanía? Y dio un paso atrás, escondiéndose detrás de su compañera. ¿Buscáis la calle Saint-Claude? Volvió a preguntar el panadero, quien no comprendía la reacción de la más joven y que, acostumbrado a su vestimenta, estaba muy lejos de atribuirle la fuerza centrífuga cuyos resultados acabamos de ver. Sí, amigo. La calle de Saint-Claude, respondió la dama de más edad, reprimiendo sus ganas de reír. No es difícil encontrarla, y yo mismo os guiaré, respondió el alegre muchacho enharinado, quien en el acto dio rienda suelta a sus largas y delgadas piernas, embutidos los pies en unos chanclos en los que cabían otros mucho mayores que los suyos. No, no, opuso la mayor de las dos mujeres, que sin duda no deseaba ser vista con semejante guía. Indicadnos la calle sin moveros, y seguiremos vuestras instrucciones. La primera calle a la derecha, madame, respondió el guía, al tiempo que se retiraba con discreta elegancia. Gracias, dijeron, a la vez, las dos mujeres, y emprendieron la dirección indicada, sofocando la risa con sus manguitos. Capítulo 2. Un interior. Hemos contado demasiado con la memoria de nuestro lector, o quizá podamos esperar que conozca ya esta calle de Saint-Claude, que linda por el este con el Boulevard, y por el oeste con la calle de Saint-Louis. En efecto, el lector ha visto a más de uno de los personajes de esta historia recorrerla en otro tiempo, es decir, cuando el gran físico José Bálsamo habitaba allí con su Sibila Laurence y su maestro Altotas, en 1784, como en 1870, la calle de Saint-Claude era una honrada calle, poco iluminada, poco limpia, poco frecuentada y poco conocida, pero tenía nombre de santo y su cualidad de calle de Marais, y como tal abrigaba,
en las 3 o 4 casas que componían su efectivo, a unos 4 pobres rentistas, a algunos pobres comerciantes y a otros pobres olvidados en los registros parroquiales. Entre estas 3 o 4 casas había todavía, en un rincón del bulevar, un palacio que con su gran fachada en la calle de Saint-Claude hubiera podido presumir de fortaleza aristocrática, pero esta fortaleza, cuyas altas ventanas habían alumbrado, por encima del muro del patio, toda la calle en un día de fiesta con el simple reflejo de sus candelabros y sus metales resplandecientes, esta fachada, decíamos, era la más negra, la más muda y cerrada de todas las casas del distrito. La puerta no se abría jamás, las ventanas, acolchadas por cortinajes, tenían sobre cada hoja, sobre cada alféizar, sobre cada hueco de las maderas, una capa de polvo a la que los físicos o los geólogos podrían atribuir 10 años. Cualquier transeúnte desocupado, un curioso o un vecino se podía acercar a la puerta de la cochera y, a través de su gran cerradura, examinar el interior del palacio. Entonces no veía más que hierbas aplastadas entre el pavimento, macizos, verdín y musgo sobre las losas. A veces una gran rata, soberana de este dominio abandonado, atravesaba tranquilamente el patio y se metía en los sótanos, modestia desproporcionada cuando tenía a su disposición salones y gabinetes mucho más cómodos, donde los gatos no podían acosarla. Si era un transeúnte o un curioso, después de haber comprobado la soledad de este palacio, continuaba su camino, pero si era un vecino, como el interés que le atraía al palacio era mayor, casi siempre dedicaba más tiempo a la observación, como para que otro vecino hiciera lo mismo, atraído por una curiosidad parecida a la suya. Entonces casi siempre se establecía una conversación, de la cual daremos a conocer el fondo, ya que no los detalles. Vecino, decía el que no miraba al que miraba, ¿qué veis vos en la casa del conde de Bálsamo? Vecino, respondía el que miraba al que no miraba, veo la rata. Ah, ¿queréis permitirme? Y el segundo curioso se instalaba, a su vez, en el agujero de la cerradura. ¿La veis? Decía el vecino desposeído al vecino en posesión del agujero de la cerradura. Sí, respondía éste, la veo, monsieur, ha engordado. ¿Lo creéis? Sí, estoy seguro, claro, como nada la molesta, y seguro que, como se suele decir, habrán quedado buenos mendrugos en la casa. ¿Buenos mendrugos? ¿Decís? Por la Virgen, Monsieur de Bálsamo ha desaparecido demasiado pronto para no haber olvidado alguna cosa. Vecino, cuando una casa arde a medias, ¿qué creéis que se olvida allí? En efecto, vecino, podríais tener razón. Y después de una nueva mirada a la rata se separaban, espantados de haber dicho tanto sobre una materia tan misteriosa y tan delicada. En efecto, después del incendio de esta casa, o más bien de una parte de la casa, Bálsamo había desaparecido, ninguna reparación se hizo y el palacio quedó abandonado. Este viejo palacio, cerca del cual hemos querido pasar sin detenernos, como delante de un viejo conocido, lo dejamos destacar sombrío y húmedo en la noche, con sus terrazas llenas de nieve y su techo medio destruido por las llamas. Después cruzaremos la calle de izquierda a derecha para mirar un pequeño jardín cerrado por un gran muro, una casa estrecha y alta, parecida a una larga torre blanca sobre el fondo azul y gris del cielo. En efecto, en esta casa se eleva una chimenea como un pararrayos, y al final de la misma centellea una estrella. El último piso de la casa se pierde en las sombras, sin un rayo de luz que ilumine ninguna de las 3 ventanas de la fachada. Los otros pisos son tétricos y sombríos. Sus habitantes duermen ya, economizan bajo sus cobertores la lumbre tan cara y la madera tan rara este año. Los 4 pisos no dan nunca señal de vida, mientras que el quinto no solo vive, sino que resplandece con cierta ostentación. Llamemos a la puerta,
Subamos esta escalera sombría que termina en ese quinto piso a donde nosotros queremos ir. Una simple escalera de mano apoyada contra el muro conduce al piso superior. Hay una cornamenta de ciervo fija en el dintel, y una estera de paja y un perchero de madera adornan la escalera. Por la primera puerta penetramos en una cámara oscura y desnuda, la única cuya ventana no está iluminada. Nos detenemos un momento en esta pieza que sirve de antecámara, pues el mueblaje y los detalles llaman nuestra atención. Baldosas en lugar de entarimado, puertas toscamente pintadas, 3 sillones de madera blanca guarnecidos de terciopelo amarillo, un viejo sofá cuyos cojines están casi vacíos a causa de los años. Las arrugas y la flacidez son lo más destacable de un viejo y descolorido sillón. De joven, era muelle y orondo. En su vejez irrita a su huésped en vez de brindarle descanso, y cuando éste, vencido por la fatiga, intenta acomodarse en él, cruje. 2 cuadros colgados del muro atraen enseguida las miradas, una bujía y una lámpara, colocadas la una sobre el velador y la otra sobre la chimenea, combinan sus luces de manera que los 2 retratos queden iluminados. Una boina en la cabeza, un rostro largo y pálido, ojos apagados, barba puntiaguda y gorguera. El primero de los retratos resalta por su notoriedad. Es una magnífica reproducción del rostro de Enrique III, rey de Francia y de Polonia. Al pie, una inscripción en letras negras sobre un recuadro mal dorado nos permite leer: Enrique de Valois. El otro retrato, de marco más reciente y pintura más fresca, representa a una mujer de ojos negros, nariz fina y recta, pómulos salientes y boca circunspecta. Aparece peinada o, más bien, aplastada bajo un edificio de cabellos y de bucles, al lado del cual la boina de Enrique III semeja una topera al lado de una pirámide. Bajo este retrato se leía, igualmente en letras negras: Juana de Valois. Y si se hubiera querido, después de inspeccionar la chimenea apagada, las gastadas cortinas de muselina del lecho, recubierto de damasco verde amarillo, si se quisiera saber qué relación tenían estos retratos con los habitantes de este quinto piso, no sería necesario dirigirnos a una mesita de encina, sobre la cual acoda su brazo izquierdo una mujer, sencillamente vestida, que revisa varias cartas cerradas, fijándose en las direcciones. Esta joven era el original del retrato. A 3 pasos de ella, en una actitud que revelaba curiosidad y respeto al mismo tiempo, una viejecilla de 60 años, la doncella de servicio, vestida como una dueña de Greuce, atendía y miraba. Juana de Valois, decía la inscripción. Pero entonces, si esta dama era una Valois, como Enrique III, el rey sibarita, el voluptuoso engolado, soportaba, incluso en pintura, el espectáculo de una miseria parecida cuando se trataba no solo de una persona de su raza, sino de su nombre. Por otro lado, la dama del quinto piso no desmentía con su porte el origen que se le había dado. Tenía manos blancas y delicadas, que calentaba de vez en cuando bajo sus brazos cruzados. Poseía un pie pequeño, fino, alargado, calzado con una pantufla de terciopelo todavía coqueta y con la cual intentaba calentarse también, golpeando el pavimento, liso y frío como el hielo que cubría París. Después, cuando el cierzo silbaba bajo las puertas y por las rendijas de las ventanas, la camarera sacudía con un gesto de tristeza los hombros y miraba la chimenea sin fuego. En cuanto a la dama dueña de la casa, continuaba revisando las cartas y leyendo las direcciones. Después de cada lectura, hacía un pequeño cálculo. Madame de Misery murmuró: azafata de su majestad, no puedo esperar de ella más que los 6 luises que me ha dado. Exhaló un suspiro. Madame Patrix, dama de cámara de su majestad, 2 luises. Monsieur de Dormesson, una audiencia. Monsieur de Calonne, un consejo. Monsieur de Rohan, una visita. Trataremos de devolvérsela, dijo la joven, sonriendo. Tenemos, pues, continuó en el mismo monótono tono,
8 luises asegurados de aquí a 8 días. Levantó la cabeza y dijo: querida Clotilde, despabiladme esa vela. La anciana, tras cumplir este ruego, volvió a su sitio y desde allí siguió observando. Esta especie de inquisición pareció fatigar a la joven. Ved, querida mía, dijo, si queda por ahí algún cabo de bujía. Me es insoportable la vela de sebo. No hay nada por ahí, repuso la vieja, pero mirad. ¿Dónde? Quizá en la antecámara. Hace mucho frío allí. Acaban de llamar a la puerta, dijo la joven. Madame se engaña, murmuró la vieja, obstinada. Yo creo que sí. Clotilde, al ver que la vieja se resistía, cedió, rezongando en voz baja, como hacen las personas que, por una causa cualquiera, han perdido el respeto de sus inferiores. Después volvió a sus cálculos. 8 luises, de los cuales debo 2 o 3 en el distrito. Tomó la pluma y escribió: 3 luises, 5 prometidos a Monsieur de la Motte por tener que soportar la estancia de Bar-sur-Aube. Pobre diablo, nuestro matrimonio no le ha enriquecido, pero paciencia. Sonrió mientras se miraba en el espejo colocado entre los 2 retratos. Ahora continuó: desplazamientos de Versalles a París y de París a Versalles. Precio del carruaje de alquiler: 1 luis, y escribió esta nueva cifra en la columna de los gastos. Durante 8 días tendremos que vivir con 1 luis. Agregó todavía: gastos de tocador, coches de alquiler, gratificaciones a los suizos de las casas a donde acudimos en busca de ayuda. 4 luises. ¿Está todo apuntado? Sumemos. Pero a la mitad de la suma se interrumpió. Llaman. Os lo había dicho. No, madame, respondió la vieja, que dormitaba ahora en su butaca. No es aquí, es más abajo, en el cuarto. 4, 6, 11, 14 luises, 6 menos de los que son precisos. Todo un guardarropa que renovar y esta vieja insoportable a la que hay que pagar para poder despedirla. De pronto exclamó: pero, si os he dicho que llaman, gritó enfurecida. Esta vez, es preciso confesarlo, incluso un sordo habría oído que llamaban. La campanilla, agitada con fuerza, temblaba en su soporte y vibró tanto que los ecos se esparcieron por toda la mansión. Mientras la vieja, despierta por fin con el ruido, corría a la antecámara, su dueña, ágil como una ardilla, recogió las cartas y los papeles esparcidos sobre la mesa, los metió en un armario y, después de echar una rápida ojeada alrededor para asegurarse de que todo estaba en orden, se sentó en el sofá, en la actitud humilde y triste de una persona infeliz pero resignada. Sin embargo, solo su cuerpo reposaba. Con mirada atenta, ansiosa, vigilante, interrogaba al espejo que reflejaba la puerta de entrada, mientras aguzaba el oído para escuchar el menor ruido. La dueña abrió la puerta y se la oyó murmurar algo en la antecámara. Luego una voz fresca, suave y firme, pronunció estas palabras: ¿es esta la casa donde vive la señora condesa de la Motte? ¿La señora condesa de la Motte Valois?, concretó con voz gangosa, Clotilde. Sí, mi buena señora. ¿Está en casa? Sí, madame. Sufre demasiado para salir. Durante estas frases, de las que no perdió una sílaba, la pretendida enferma vio por el espejo a la mujer que preguntaba a Clotilde, y que esa mujer, según las apariencias, pertenecía a una clase elevada de la sociedad. Abandonó inmediatamente el sofá y se hundió en el sillón, a fin de dejar el asiento de honor a la desconocida. Mientras cambiaba de sitio, observó que la visitante se había vuelto en el descansillo de la escalera y le decía a otra persona que continuaba en la oscuridad: podéis entrar, madame. Es aquí. La puerta se cerró, y las 2 mujeres a quienes vimos preguntar por la calle Saint-Claude penetraron en la casa de la condesa de la Motte Valois. ¿A quién debo anunciar ante la señora condesa?, preguntó Clotilde, paseando con curiosidad, aunque con respeto, la vela de sebo por delante de las 2 mujeres. A una dama de las buenas obras, dijo la de más edad. ¿De París? No, de Versalles. Clotilde, seguida por las desconocidas, entró en la estancia de su ama,
quien se levantó, tras un penoso esfuerzo, de su sillón, para saludar a sus dos visitantes. Clotilde acercó los otros dos sillones, a fin de que las recién llegadas tuviesen donde sentarse, y se retiró a la antecámara con premeditada lentitud, que le permitía adivinar lo que ocurriría detrás de la puerta y la conversación que seguiría. Capítulo 3. Juana de la Motte Valois. El primer cuidado de Juana de la Motte, en cuanto sus educados modales le permitieron levantar los ojos, fue fijarse en los rasgos de las damas que la visitaban. La mayor de ellas, como ya hemos dicho, podría tener de 30 a 32 años y era de una belleza notable, aunque el aire de altivez que se desprendía de su rostro restaba a su fisonomía una parte de su encanto, por lo menos así lo juzgó Juana, basándose en lo poco que podía percibir de la fisonomía de la visitante. En efecto, prefiriendo uno de los dos sillones al sofá, se había colocado fuera de la luz que la lámpara esparcía, en un rincón de la sala, y luego se había echado sobre la frente el borde de su manteleta, el cual, debido a esta disposición, proyectó una sombra sobre su rostro. Pero su porte era tan altivo, la mirada tan viva y tan naturalmente dilatada, que todo detalle quedó borrado. La visitante revelaba, en conjunto, a la mujer de una hermosa raza, de una raza noble, sobre todo, su compañera, menos reservada en apariencia, aunque 4 o 5 años más joven, no disimulaba su auténtica belleza, un rostro admirable por sus líneas y el color de su cutis, un peinado que descubría las sienes y hacía resaltar el perfecto óvalo de la cara, dos grandes ojos azules, tranquilos y de mirada penetrante y limpia, una boca de suave dibujo, en la cual la naturaleza parecía haber imprimido el don de la franqueza, y la educación y la etiqueta, la discreción, una nariz que por la forma, nada tenía que envidiar a la Venus de Médicis. Todo esto pudo observar Juana en su rápida ojeada. Después, al fijarse en otros detalles, la condesa pudo notar en la más joven de las dos mujeres, un talle más fino y flexible que el de su compañera, un busto más delicado y escultural y una mano mejor modelada que la de la otra dama, que era más nerviosa y fina. Juana de Valois hizo este balance en muy pocos segundos, es decir, en menos tiempo del que hemos empleado para expresarlo. Tras este rápido reconocimiento, preguntó con la mayor cortesía, ¿a qué feliz circunstancia debía aquella visita? Las dos mujeres se miraron, y, a una señal de la mayor, dijo la más joven, Madame, vos estáis casada, según creo. Tengo el honor de ser la esposa del señor conde de la Motte, Madame, un excelente caballero. Nosotras, señora condesa, pertenecemos al Consejo Superior de una fundación de buenas obras. Nos han dicho, referente a vuestra condición, cosas que nos han interesado, y deseamos conocer algunos detalles sobre vos y sobre todo lo que os concierne. Juana se detuvo un momento antes de responder. Señoras mías, dijo, notando la reserva de la segunda visitante, ved ahí el retrato de Enrique III, es decir, del hermano de mi abuelo, porque yo llevo realmente en mis venas sangre de los Valois, como sin duda se os habrá dicho, y esperó una segunda pregunta con una especie de engreída modestia. Madame, interrumpió entonces la voz grave y dulce de la mayor de las dos damas, es verdad, como se dice, que vuestra señora madre fue portera de una casa llamada Fontete, situada cerca de Bar-sur-Seine. Juana enrojeció ante este recuerdo, pero replicó sin turbarse, es verdad, Madame, mi madre era la portera de una casa llamada Fontete. Ah, dijo su interlocutora, como Marie Fossel, mi madre, era de una rara belleza, prosiguió Juana, mi padre se enamoró de tal modo de ella que la hizo su esposa. Es, pues, de mi padre de quien me viene la nobleza de estirpe, Madame, mi padre era un Saint-Remy de Valois, descendiente directo de los Valois que han reinado. ¿Cómo habéis descendido? Pues,
¿A este grado de miseria?, preguntó la misma dama que la había interrogado. Oh, es fácil de comprender. Os escucho. Vos no ignoráis que, después del advenimiento de Enrique IV, quien hizo pasar la corona de la casa de Valois a la de Borbón, la familia despojada tenía todavía algunos vástagos, oscuros sin duda, pero incontestablemente salidos del tronco común. Los hermanos que perecieron de manera tan fatal. Las damas hicieron un gesto que podía pasar por asentimiento. Entonces continuó Juana: los descendientes de los Valois, temiendo, a pesar de su oscuridad, hacer sombra a la nueva familia real, cambiaron su nombre de Valois por el de Remy, tomado de una tierra, y se les conoció, a partir de Luis XIII, bajo este nombre en la genealogía, hasta el penúltimo Valois, mi abuelo, quien, al ver afirmada la monarquía y olvidada la antigua rama, no creyó necesario privarse por más tiempo de un nombre ilustre, su única herencia, volvió a tomar, pues, el nombre de Valois y lo arrastró, en la sombra y en la pobreza, por las tierras de su provincia, sin que nadie de la corte de Francia pensara que, fuera del esplendor del trono, floreciera un antiguo descendiente de nuestros antiguos reyes, sino de los más gloriosos, sí, por lo menos, de los más infortunados. Juana se interrumpió. Había hablado con gran naturalidad, con una moderación que no pasó inadvertida. Sin duda tendréis vuestras pruebas en orden, madame, dijo la mayor de las visitantes, con delicadeza y fijando los ojos en la que se decía descendiente de los Valois. Oh, madame, repuso ésta con una sonrisa amarga, mi padre las hizo ordenar, y al morir me las legó todas a cambio de otra herencia, pero, ¿de qué valen las pruebas de una inútil verdad o de una verdad que nadie quiere reconocer? ¿Vuestro padre murió?, preguntó la más joven de las damas. Ay, sí. ¿En provincias? No, madame. ¿En París? Entonces, sí. ¿En este apartamento? No. Mi padre, barón de Valois, nieto del rey Enrique III, murió de miseria y de hambre. Imposible, exclamaron a la vez las dos damas. No aquí, continuó Juana, no en este pobre refugio, no en su lecho, aunque este fuera un camastro. No, mi padre murió en el Hotel Dieu de París. Las dos mujeres dieron un grito de sorpresa que más pareció de espanto. Juana, satisfecha del efecto que había producido, del arte con que había conducido la conversación hasta su desenlace, continuó inmóvil, los ojos bajos y la mano inerte. La mayor de las damas la examinaba con atención e inteligencia, y, al no ver en su dolor, tan simple y natural, nada que denunciase el charlatanismo o la ordinariez, volvió a tomar la palabra. Después de lo que me decís, madame, comprendo que habéis sufrido grandes desgracias, la muerte de vuestro padre, sobre todo. Oh, si os contase mi vida, veríais que no ha sido nada corriente. ¿Cómo, madame, consideráis como una desdicha menor la muerte de un padre?, dijo la dama, frunciendo el ceño con severidad. Así es, madame, y al decir esto, me muestro como una hija piadosa, porque la muerte libró a mi padre de todos los males que llenaron su vida y continuaron persiguiendo a su desgraciada familia. Aunque su pérdida me causó un gran dolor, hoy me consuelo pensando que mi padre está muerto y que un descendiente de reyes no se vio reducido a mendigar su pan. Mendigar su pan. Oh, lo digo sin vergüenza, porque ni mi padre ni yo somos responsables de nuestras desgracias. Pero, ¿vuestra madre? Así como agradecí a Dios el que llamara a mi padre, lamento que dejara viva a mi madre. Sí, os lo aseguro. Las dos mujeres se miraron, asombradas por tan extrañas palabras. ¿Sería una indiscreción pediros un relato más detallado de vuestras desgracias?, dijo la mayor. La indiscreción, madame, sería mía por fatigar vuestros oídos con una relación completa de dolores que solo pueden seros indiferentes. Os escucho, madame, dijo la mayor de las damas, a quien su compañera dirigió una mirada de advertencia para invitarla a observar. En efecto,
A Juana de la Motte la había impresionado el acento imperioso de la dama, y la miraba con asombro. «Os escucho», volvió a decir ella con voz menos acentuada, «si queréis hacerme el honor de contestarme», y cediendo a un movimiento de mala inspiración, por el frío sin duda, la que acababa de hablar con un estremecimiento de hombros, agitó su pie, que se helaba al contacto del húmedo pavimento. La más joven le colocó entonces una especie de alfombra que había debajo de su sillón, atención que mereció una agradecida mirada de su compañera. «Guardad esa alfombrilla para vos, amiga mía, estáis más delicada que yo». «Perdón, madame», dijo la condesa de la Motte, «me dolería más el frío que vos sentís. La madera ha encarecido hasta 6 libras, y el que la trae pide 70 libras por el carro, y mi provisión ha terminado hace 8 días». «Decís», repuso la mayor de las visitantes, «que os sentíais desgraciada a causa de que vuestra madre aún vive». «Sí, comprendo que tal blasfemia ha de ser explicada, ¿no es así?». «Pues he aquí la explicación, ya que habéis dicho que la deseabais». La interlocutora de la condesa hizo un signo afirmativo. «Ya he tenido el honor de deciros, madame, que mi padre había hecho una mala alianza». «Sí, casándose con su portera». «Pues bien, Marie Fossel, mi madre, en lugar de estar orgullosa y reconocida por el honor que se le hacía, empezó por arruinar a mi padre, lo que no era difícil, satisfaciendo con los restos de lo poco que poseía su marido la avidez de sus exigencias. Después de haberle obligado a vender el último trozo de tierra, le persuadió para que viniera a París y reivindicase los derechos que tenía de nuestro nombre. Mi padre fue fácil de seducir, quizá fiaba en la justicia del rey, y vino, habiendo convertido en dinero lo poco que poseía. Aparte de mí, mi padre tenía un hijo y una hija. El hijo, desgraciado como yo, vegeta en las últimas filas del ejército. La hija, mi pobre hermana, fue abandonada a la víspera de la partida a París en la casa de un granjero, su padrino. Este viaje agotó el poco dinero que nos quedaba. Mi padre se fatigó en peticiones inútiles e infructuosas. Apenas se le veía en casa, donde traía miseria y encontraba miseria. En su ausencia, mi madre, que se creía una víctima, se enfurecía contra mí. Empezó por echarme en cara lo que comía. Yo preferí poco a poco no comer más que pan, e incluso no comer nada, antes que sentarme a nuestra pobre mesa, pero pretextos para castigarme le sobraban. A la menor falta, faltas que a veces hacen sonreír a otra madre, me azotaba. Los vecinos, creyendo hacerme un favor, informaron a mi padre de los malos tratos de que era objeto. Mi padre trató de defenderme ante mi madre, pero pronto comprendió que debido a su protección, cambiaba mi enemigo de un momento en una madrastra eterna. Ay, yo no podía darle un consejo en mi propio interés, era demasiado joven, demasiado niña. No me explicaba nada, experimentaba los efectos, sin tratar de adivinar las causas. Yo no conocía el dolor, esto es todo. Mi padre cayó enfermo, y pronto tuvo que recluirse en su habitación, y después en el lecho. Entonces se me obligaba a salir de la habitación de mi padre con el pretexto de que mi presencia le fatigaba, porque yo no sabía reprimir esa necesidad de movimiento que es el grito de la juventud. Una vez fuera de la alcoba, pertenecía como antes a mi madre. Ella me enseñó una frase a fuerza de golpes. Después, cuando hube aprendido de memoria esta frase humillante que no quería retener, cuando mis ojos terminaron enrojecidos por las lágrimas, me hizo salir a la puerta de la calle y desde la puerta me lanzó al primer transeúnte de buen aspecto que pasaba, con la orden de decirle esa frase si no quería que me golpease hasta matarme. «Oh, qué espanto», murmuró la más joven de las damas. «¿Y cuál era esa frase?», interrogó la mayor. «Esa frase», continuó Juana, «era, señor,
tened piedad de una huerfanita que desciende en línea directa de Enrique de Valois. —Oh, ¿eso hizo? —exclamó la mayor de las visitantes con un gesto de indignación. —¿Y qué efecto producía esa frase a los que se la dirigíais? —preguntó la más joven. —Unos me escuchaban con piedad —dijo Juana—, otros se irritaban y me amenazaban. Algunos, todavía más caritativos que los primeros, me advirtieron que corría un peligro pronunciando aquellas palabras, que podían llegar a oídos prevenidos. Pero yo no conocía más que un peligro, el de desobedecer a mi madre, ni más que un temor, el de ser golpeada. ¿Y qué se conseguía con todo eso? Por Dios, madame, se conseguía lo que mi madre esperaba. Yo llevaba un poco de dinero a casa, y mi padre vio retrasarse durante algunos días la espantosa perspectiva que le aguardaba. El hospital. Los rasgos de la mayor de las visitantes se contrajeron y las lágrimas asomaron a los ojos de la más joven. En fin, madame, a pesar de la ayuda que reportaba a mi padre este repugnante oficio, me sublevaba. Un día, en lugar de dirigirme a los transeúntes, de perseguirlos con mi acostumbrada frase, me senté en un mojón del camino, donde permanecí durante una parte del día, como aniquilada. Al anochecer volví a casa con las manos vacías. Mi madre me golpeó tanto que a la mañana siguiente estuve enferma. Fue entonces cuando mi padre, privado de toda clase de ingresos, tuvo que acogerse en el Hotel Dieu, donde murió. Horrible historia, murmuraron las dos damas. Y entonces, ¿qué hicisteis vos después de la muerte de vuestro padre? Dios tuvo piedad de mí. Al mes de la muerte de mi pobre padre, mi madre huyó con un soldado, su amante, abandonándonos a mi hermano y a mí. ¿Quedasteis huérfanos? Oh, madame. Nosotros, al contrario que otros, solo nos sentimos huérfanos cuando tuvimos una madre. La caridad pública nos adoptó, pero como mendigar nos repugnaba, no lo hacíamos más que en la medida de nuestras fuerzas. Dios manda a sus criaturas buscar la forma de sobrevivir. Dios mío, ¿qué os podría decir, madame? Un día tuve la dicha de encontrar una carroza que subía despacio por la cuesta del Boulevard Saint-Marcel. 4 lacayos iban detrás. Delante, una mujer bella y joven. Le tendí la mano, y ella me interrogó. Mi respuesta y mi nombre la estremecieron de sorpresa, pero luego creyó que todo era un embuste. Entonces le di mi dirección y todos los datos. A la mañana siguiente ella sabía que no había mentido. Entonces nos adoptó a mi hermano y a mí. A él lo colocó en un regimiento y a mí en un obrador de costura. Estábamos salvados del hambre. ¿Esa dama no es acaso Madame de Boulainvilliers, la misma? ¿Ha muerto? Según creo. Sí. Su muerte volvió a hundirme en el abismo. Su marido vive todavía. Es rico. A su marido, madame, es a quien debo todas mis desgracias de muchacha, como debo a mi madre las de niña. Yo había crecido, quizá era algo bella. Lo cierto es que él se dio cuenta y quiso poner un precio a sus bondades. Rehusé. Fue en este tiempo cuando murió Madame de Boulainvilliers, y yo, a quien ella había casado con un bravo y leal militar, conde de la Motte, estaba alejada de mi marido, más abandonada después de la muerte de ella que lo que estuve después de la de mi padre. Esta es mi historia, madame. He suprimido los pormenores. Los sufrimientos son siempre tan extensos que se deben ahorrar los detalles a las gentes felices, aunque sean bienhechoras, como ustedes lo son. Un largo silencio sucedió a esta última parte de la historia de Juana de la Motte. La mayor de las damas lo rompió. ¿Y vuestro marido, qué hace? Mi marido está en la guarnición de Bar-sur-Aube, sirve en la gendarmería, y también espera tiempos mejores. ¿Pero no habéis solicitado ayuda de la corte? Sí, el nombre de Valois, justificado por sus títulos, ¿no ha despertado simpatías? Yo no sé cuáles pueden haber sido los sentimientos que mi nombre ha despertado, porque ninguna de mis demandas ha recibido contestación. Pero habréis visto a los ministros, al rey, a la reina. A nadie. Por todas partes, tentativas vanas, respondió Madame de la Motte.
pero vos no podéis mendigar. Ya he perdido la costumbre de hacerlo. Sin embargo, ¿qué? ¿Yo puedo morir de hambre como mi padre? ¿No habéis tenido hijos? No, madame, y mi marido, haciéndose matar por el servicio al rey, encontrará un fin glorioso a nuestras miserias. ¿Podríais vos, madame, y me disgusta tener que insistir sobre este punto, dar pruebas que justifiquen vuestra genealogía? Juana se levantó, registró un mueble y sacó de él algunos papeles que presentó a la dama. Pero como deseaba aprovechar el momento en que, para examinarlos, la dama se aproximaba a la luz, y descubriese sus rasgos, Juana dejó adivinar sus maniobras por el cuidado que puso en levantar la mecha de la lámpara para tener más claridad. Entonces la dama de caridad, como si la luz hiriese sus ojos, volvió la espalda a la lámpara, y por consiguiente a Madame de Lamotte. En esta posición leyó atentamente, examinando cada documento, uno después del otro. Luego, dijo, estos son copias de las actas, Madame de Lamotte, y no veo ningún documento auténtico. Son copias, madame, repuso Juana. Los documentos auténticos están depositados en lugar seguro y yo los adjuntaré. Si una ocasión importante se presentase, ¿no es así?, dijo, sonriendo, la dama. En efecto, una ocasión importante es la que me procura el honor de veros, pero como los documentos de que habláis son tan preciosos para mí, comprendo, no podéis entregarlos al primer desconocido. Oh, madame, exclamó la condesa, que acababa de ver el rostro lleno de dignidad de su protectora. Me parece que no me sois una desconocida. Inmediatamente, abriendo con rapidez otro mueble, en el cual hizo funcionar un cajoncito secreto, sacó de él los originales de los documentos justificativos, cuidadosamente guardados en una vieja carpeta que llevaba el blasón de los Valois. La dama los cogió, y después de un atento examen, dijo, tenéis razón, estos títulos están perfectamente en regla, y os estimulo para que no dejéis de dirigirlos a quien conviene. ¿Y qué obtendré de ello? Sin ninguna duda, una pensión para vos, un ascenso para el caballero de Lamotte, a poco que este caballero se recomiende a sí mismo. Mi marido es modelo de hombre honorable, y jamás ha faltado a los deberes de su servicio. No obstante, madame, dijo la dama de caridad, echándose la manteleta sobre el rostro, Juana de Lamotte seguía con ansiedad cada uno de sus movimientos, y la vio registrar su bolsillo, del que sacó el pañuelo bordado con que se protegió el rostro cuando cruzaba en trineo los bulevares. Después sacó un pequeño rollo de 1 pulgada de diámetro por 3 o 4 de longitud, y lo dejó sobre el secretaire, diciendo, la oficina de las buenas obras me autoriza, lo mismo que a mademoiselle, a ofreceros este pequeño socorro. Juana de Lamotte miró con rapidez el rollo. ¿2 monedas de 3 libras?, se preguntó. Quizá 50 libras, quizá 100, incluso puede haber 150, o 300, que nos caerían como llovidas del cielo. Sin embargo, para 100 libras es más bien corto el rollo, y para 50 quizá demasiado largo. Mientras se hacía estas reflexiones, las 2 damas habían pasado a la primera estancia, donde el ama Clotilde dormía en una silla cerca de una vela, cuya mecha roja y humeante se alargaba en el centro de una capa de sebo derretido. El olor acre y nauseabundo irritó la garganta de la dama de caridad que había dejado el rollo en el secretaire. Se llevó la mano vivamente al bolsillo y sacó un frasquito de perfume. A la llamada de Juana, el ama Clotilde se despertó, y cogiendo con cuidado el resto de la vela, la levantó como un faro por encima de los oscuros escalones, guiando a las 2 damas, a las que a la vez iluminaba y manchaba. Hasta la vista, señora condesa, dijeron, y se precipitaron por la escalera. ¿Dónde podré tener el honor de agradeceros esto?, preguntó Juana de Valois. Ya os lo haremos saber, dijo la mayor de las damas, descendiendo lo más rápidamente posible,
y el rumor de sus pasos se alejó hacia los pisos inferiores. Juana de Valois volvió a entrar en su casa, impaciente por comprobar si sus cálculos sobre el donativo eran justos, pero al atravesar la primera estancia tropezó con un objeto que había en el suelo. Se inclinó rápidamente para recogerlo y corrió a la lámpara. Era una cajita de oro, redonda, plana y grabada con sencillez. Contenía algunas pastillas de chocolate perfumado, pero aunque fuese tan plana era evidente que tenía un doble fondo, cuyo resorte tardó algún tiempo en localizar. Entonces lo hizo funcionar y apareció un retrato de mujer, severo y resplandeciente de belleza femenina y de imperiosa majestad, un tocado alemán, un collar magnífico, parecido al de una orden, le daban a su fisonomía un asombroso aire extranjero. Una cifra compuesta de una M y de una C, entrelazadas en una corona de laurel, ocupaba la parte inferior de la caja. Juana de la Motte supuso, gracias al parecido de ese rostro con el de su bienhechora, que era un retrato de madre o abuela, y su primer impulso fue correr a la escalera para llamar a las damas. La puerta de la calle se había cerrado. Corrió después para llamarlas, pero ya era tarde. En la extremidad de la calle de Saint-Claude, desembocando en la calle de Saint-Louis, un cabriolé fue lo único que ella vio desaparecer rápidamente. Sin la esperanza de poder llamar a las dos protectoras, examinó una vez más la caja, prometiéndose hacerla llegar a Versalles. Después, cogiendo el rollo abandonado sobre el secretaire, dijo, no me engañaba, no hay más que 50 monedas. Roto el papel, rodó sobre la mesa. Luises, dobles luises, gritó la condesa, 50 dobles luises, 2400 libras. La alegría y la avidez se pintaban en sus ojos, y el ama Clotilde, despierta ante el espectáculo de una cantidad de oro que no había visto jamás, permanecía con la boca abierta y las manos juntas. 100 luises, repetía Juana de la Motte. Estas damas son, pues, tan ricas. Oh, tengo que encontrarlas. Capítulo 4. Pelus. Madame de la Motte no se había engañado al suponer que el cabriolé que acababa de desaparecer llevaba a las dos damas de la Caridad. En efecto, habían encontrado junto a la casa un cabriolé construido según la época, es decir, alto de ruedas, caja ligera, techo elevado y con una banqueta para el lacayo que iba detrás. Ese cabriolé, tirado por un caballo de cola corta, grupa carnosa y color bayo, había sido llevado por la calle de Saint-Claude, y guiado por el mismo conductor del trineo, al cual la dama de Caridad había llamado Weber. Como hemos sabido anteriormente, Weber sujetaba al caballo y trataba de moderar la impaciencia del fogoso animal, que removía con sus cascos nerviosos la nieve que se iba endureciendo poco a poco, a medida que anochecía. Cuando las dos damas aparecieron, dijo Weber, Siñoga, quisiera haber traído a Scipión, que es muy suave y fácil de llevar, pero Scipión cayó enfermo anoche, no haber más que Pelus, y Pelus es díscolo. Pero no para mí, ya lo sabéis, Weber, repuso la mayor de las damas, la cosa no tiene importancia. Tengo mano firme y estoy acostumbrada a conducir. Yo sé que Siñoga conducir bien, pero los caminos estar bien malos. ¿Dónde ir? A Versalles. ¿Por los bulevares? Entonces, de ningún modo, Weber, ha helado y los bulevares estarán llenos de un hielo homicida. Las calles deben ofrecer menos resistencia, gracias a los millares de transeúntes que aplastarán la nieve. Vamos, Weber. Deprisa. Weber sujetó al caballo mientras las damas subían rápidamente en el cabriolé. Después se colocó detrás y advirtió que había montado, la mayor de las damas. Dirigiéndose a su compañera, dijo, Andrea, ¿qué os parece esa condesa? Seguidamente aflojó las riendas y el caballo partió como un relámpago y dobló la esquina de la calle de Saint-Louis. Era el momento en que Juana de la Motte abría su ventana para llamar a las damas de la Caridad. Pienso, madame, respondió la que se llamaba Andrea,
que Madame de la Motte es pobre y muy desgraciada, y bien educada, ¿verdad? Sin duda. Parece que te muestras fría cuando hablas de ella, Andrea. No sé, pero... Lo confieso, tiene cierta astucia en su fisonomía que no me agrada. Sois desconfiada, Andrea, ya lo sé, y para que alguien os pueda agradar es preciso ser perfecto. Yo encuentro a esa condesita interesante y sencilla, en su orgullo como en su humildad. Es una fortuna para ella, madame, haber tenido la suerte de agradaros. Paso, gritó la dama, apartando vivamente al caballo, que iba a atropellar a un mozo de cordel en la esquina de la calle Saint-Antoine. Paso, gritó Weber. Y el cabriolé continuó su carrera. Solo se oían las imprecaciones del hombre que se había librado de la rueda y varias voces que, igual que un eco, le apoyaban con un clamor hostil contra el cabriolé. Por algunos segundos, Pelus puso entre su dueña y los maldicientes todo el espacio que se extendía desde la calle de Sainte-Catherine a la plaza Baudoyer. Hay, como se sabe, hay una bifurcación, pero la hábil conductora se arrojó resueltamente por la calle de la Pixeranderie, una calle muy transitada, estrecha y poco aristocrática. A pesar de los pasos que gritaba, a pesar de los rugidos de Weber, no se oían más que las rabiosas exclamaciones de los transeúntes. «¡Oh, el cabriolé! ¡Abajo el cabriolé!». Pelus pasaba siempre, y su cochero, a pesar de la delicadeza de su mano, lo hacía correr rápidamente, y sobre todo hábilmente, sobre la alfombra de nieve líquida y entre los hielos más peligrosos, abriendo arroyos y charcos. Sin embargo, como era de esperar, no sucedió ninguna desgracia. Una linterna brillante enviaba sus rayos al frente, lo que era un lujo de precisión que la policía no había impuesto todavía a los cabriolés de aquel tiempo. Ninguna desgracia, decimos, ocurrió, ningún carruaje aplastado, ni una rueda rota, ni un transeúnte tocado. Era un milagro, y, sin embargo, los gritos y las amenazas se sucedían siempre. El carruaje atravesó con la misma rapidez y seguridad la calle de Saint-Médéric, la calle de Saint-Martin, la calle Aubry-Boucher. Quizá parezca a los lectores que aproximándose a los distritos más civilizados, el odio dirigido al coche aristocrático sería menor. Apenas Pelus hubo penetrado en la calle de Ferronnerie, Weber, siempre perseguido por las vociferaciones del populacho, notó varios grupos al paso del cabriolé. Algunas personas hicieron ademán de correr detrás de él para detenerlo. Sin embargo, Weber no quería inquietar a su dueña. Veía que ella desplegaba toda su sangre fría, conduciendo fácilmente, y que se deslizaba entre todos los obstáculos inertes o vivos, que son a la vez la desesperación y el triunfo de cualquier cochero de París. En cuanto a Pelus, firme sobre sus patas, no había resbalado ni una vez, ya que la mano que sostenía las riendas sabía prever para él las pendientes y los accidentes del terreno. Ya no se murmuraba más acerca del cabriolé, se rugía. La dama que sostenía las riendas, apercibiéndose de ello y atribuyéndolo a cualquier causa banal, como el rigor del tiempo o la rebelión de los espíritus, resolvió abreviar la prueba. Hizo, pues, chasquear su lengua, y a esta sola indicación, Pelus pasó del trote al galope. Los vendedores ambulantes huyeron, los transeúntes se echaron a los lados, y los paso, eran continuos. El cabriolé rozaba casi el Palacio Real y acababa de pasar por la calle de Coq-Saint-Honoré, ante la cual el más bello de los obeliscos de nieve levantaba orgullosamente su aguja, disminuida por los deshielos, como un palo de caramelo que los niños transforman en puntiagudos a fuerza de chuparlo. El obelisco estaba rematado por un glorioso penacho de cintas un poco marchitas, cintas que tenían un escrito en el cual el escritor público del distrito había trazado en mayúsculas el cuarteto siguiente, que se balanceaba entre dos linternas. Reina cuya belleza es un don del cielo, con el don de ese rey que a ti, reina, ama. Si este edificio es de nieve y hielo, el corazón del pueblo, ante ti,
es llama. Fue aquí donde Pelus topó con la primera dificultad. El monumento, que estaba a punto de iluminarse, había atraído a buen número de curiosos, los cuales formaban grupos, y no se podía seguir adelante con el mismo trote. Hubo que poner a Pelus al paso, pero se le había visto llegar como un rayo, se habían oído los gritos que lo perseguían, y aunque ante la cercanía del obelisco fue reduciendo la marcha, la vista del cabriolé produjo en el gentío el peor de los efectos. Sin embargo, se abrió camino, pero después del obelisco apareció otro obstáculo. Las verjas del Palacio Real estaban abiertas y en el patio unos grandes braseros calentaban a un ejército de mendigos a los que el duque de Orleans distribuía sopa en escudillas de barro, pero los que comían y se calentaban, aunque eran muchos, eran menos que los que miraban calentarse y comer. Esto es muy propio de París. En cuanto hay uno que hace algo raro en la calle, en el acto tiene espectadores. El cabriolé, después de vencer el primer obstáculo, tuvo que detenerse ante el segundo, como un navío en medio de los escollos. En este instante, los gritos que hasta entonces las dos mujeres habían oído como un ruido vago y confuso, les llegaron más precisos en medio del tumulto. «Abajo el cabriolé, abajo los asesinos, ¿gritan contra nosotras?», preguntó la dama que conducía a su compañera. «Sí, madame, y tengo miedo. ¿Hemos atropellado a alguien?». «Abajo el cabriolé, abajo los asesinos». La tormenta aumentaba, habían cogido al caballo por la brida, y Pelus, irritado contra aquellas manos extrañas, piafaba y espumeaba. «A casa del comisario, a casa del comisario», gritó una voz. Las dos mujeres se miraron asombradas. 1000 voces repitieron: «A casa del comisario, a casa del comisario». Las cabezas curiosas se acercaron al cabriolé. «Toma, si son dos mujeres de Soubise, dos mujerzuelas de Aennin, dos cantantes de la ópera que se creen con derecho a atropellar a la gente pobre porque ellas tienen 10.000 libras para pagar el hospital». Un Vítor furioso acogió este último insulto. Las dos mujeres expresaron de distinto modo la conmoción. La una se hundía temblorosa y pálida en el cabriolé y la otra avanzaba resueltamente la cabeza, el ceño fruncido y los labios cerrados. «Pero, madame», gritó su compañera, tirando de ella hacia atrás, «¿qué hacéis?». «A casa del comisario, a casa del comisario», continuaba gritando la gente, «y que se sepa quiénes son». «Oh, madame, estamos perdidas», dijo la más joven. «Valor», repuso la otra. «Pero os van a ver, sin duda os van a reconocer. Mirad por el cristal del fondo si Weber sigue detrás del coche. Intenta descender, pero no le dejan. Se defiende. Ah, aquí viene, Weber». «Weber», dijo la dama en alemán, «ayúdanos a bajar». Weber obedeció y, a pesar de la oposición de los asaltantes, consiguió abrir la portezuela, apeándose inmediatamente las dos damas. Mientras, el gentío se había apoderado del caballo y del cabriolé y empezaron a reventar la caja. «¿Pero qué es esto? En nombre del cielo», continuó en alemán la mayor de las damas. «¿Comprendéis el motivo?». «No, madame», dijo el servidor, prefiriendo hablar en su propia lengua que en francés y revolviéndose a patadas para defender a su ama. «Esto no son hombres, sino bestias», continuó la dama, siempre en alemán. «¿Por qué me atacan?». «Huyamos». En aquel instante una voz educada, que contrastaba con las amenazas y las injurias de que las damas eran objeto, respondió en el más puro idioma germano: «Os reprochan, madame, desobedecer la orden de la policía que ha aparecido en París esta mañana y que prohíbe hasta la primavera la circulación de cabrioles, ya bastante peligrosos cuando el pavimento está bien, pero que ahora son mortales para los peatones, cuando el hielo hace patinar las ruedas». La dama se volvió para ver de dónde salía esta voz cortés, en medio de las otras amenazas, y vio a un joven oficial que, para aproximarse a ellas, tuvo que emplear tanto valor como Weber para seguir en su sitio. La figura gentil y distinguida,
La estatura elevada y el aire marcial del joven agradaron a la dama, que se apresuró a contestar en alemán. Dios mío, ignoraba esta orden, la ignoraba por completo. ¿Sois extranjera, madame? Sí, monsieur. Pero decidme, ¿qué debo hacer? Han destrozado mi cabriolé. Hay que dejar que lo destrocen por completo. El pueblo de París está furioso contra los ricos que no respetan su miseria, y debido a la orden dada esta mañana, se os conducirá a casa del comisario. Jamás, gritó la más joven de las damas. Jamás. Entonces repuso el oficial, riendo, aprovechaos de la confusión que voy a promover entre el gentío para desaparecer. Estas palabras fueron dichas con desenfado, lo que hizo comprender a las extranjeras que el oficial había oído los comentarios del pueblo sobre las entretenidas de Soubise y de Aennin, pero no era momento de andarse con miramientos. Dadnos el brazo hasta un carruaje de alquiler, monsieur, dijo la mayor de las damas, con voz autoritaria. Iba a hacer encabritar vuestro caballo, y con la confusión podríais haber huido, porque agregó el joven, que lo que quería era declinar la responsabilidad de una azarosa protección. La gente se irrita al oírnos hablar en una lengua que no comprende. Beber, dijo la dama, en voz alta. Haz que Pelus se encabrite para que esa gente se asuste y se aparte. Y después, madame. Después sigue aquí, mientras nosotras desaparecemos. ¿Y si destrozan el coche? Que lo destrocen. ¿Qué te importa? Salva a Pelus, si puedes, y, sobre todo, sálvate tú, es lo único que te recomiendo. Bien, madame. En el mismo instante azuzó al irritable corcel, que rompió el cerco y avanzó por el centro del patio, arrastrando a los que se habían cogido a las bridas y a los costados. En este momento creció el terror y la confusión. Vuestro brazo, monsieur, dijo entonces la dama al oficial. Venid, pequeña, agregó, dirigiéndose a Andrea. Vamos, vamos, mujer valerosa, dijo en voz baja el oficial, que dio con admiración su brazo a la que se lo pedía. Solo tardó unos minutos en conducir a las dos mujeres a la plaza vecina, donde varios coches de alquiler esperaban clientes, mientras los cocheros dormían en sus asientos y los caballos, con los ojos a medio cerrar y la cabeza baja, esperaban el humilde pienso de la noche.